Ya está. Como Tan os decía, silencioso. buenos días en nombre del Instituto de Ingeniería de España, que es la entidad que organiza esta charla. Esta charla forma parte de un conjunto de más charlas dedicadas a orientar a alumnos para que puedan ver las posibilidades de estudiar una carrera de ingeniería. Otras charlas este curso han sido pues inteligencia artificial, el coche eléctrico, etcétera. La charla de hoy la va a dirigir Mariano Jiménez, que es profesor, es doctor ingeniero y profesor en la escuela en la escuela del ICAI y actualmente dirige el Departamento de Organización Industrial de esta escuela. También va a participar Susana Ortiz, que es profesora también de la Escuela Técnica Superior del ICAI y que también dirige el Departamento de Organización Industrial en la Escuela Técnica Superior del mismo del ICAI. Y también Rodrigo, que completa, o sea, también es profesor, pero completa ese trabajo de profesor con un trabajo a tiempo completo en una empresa que se llama Flowservet, donde ejerce como ingeniero responsable de productos de I+D. Sin más, dejo paso a los ponentes para que inicien la reunión. Mariano, cuando quieras. Muy bien. Pues un placer, José Ramón. Eh, eh, Ante todo, daros las gracias. Daros las gracias a ti, Antonio Arenas y a Constanza desde el instituto por invitarnos a una nueva videoconferencia, por hacernos partícipe de este proyecto tan motivador con estudiantes de secundaria. Y vamos allá. Me acompañan, como ha dicho José Ramón, mi compañera Susana Ortiz aquí en la escuela y mi compañero Rodrigo Álvarez. Susana es la directora del departamento de organización. Yo estoy más involucrado en las áreas del diseño y la fabricación. Y Rodrigo, que es un fantástico ingeniero que ejerce su profesión, como bien has comentado, en temas de I+D, en fabricación de bienes de equipo y consumo, pues también nos aporta un valor con un enfoque de aplicación práctica de la ingeniería, que es el objetivo de hoy de la conferencia. Voy a compartir la pantalla para que veamos en concreto. Vamos a compartir esta. En la pantalla estamos, que se ve bien, ¿no, Susana? Sí, no hay problema. Perfecto, pues vamos a seguir entonces. Bueno, el objetivo de la videoconferencia, el objetivo del tema que queremos tratar es el que indicamos ahí, qué hay detrás de la producción sostenible, cuál es su alcance y qué estrategias podemos seguir desde un enfoque de producción para que realmente la sostenibilidad esté perfectamente identificada. Abajo hemos indicado la pregunta de qué es lo que hacemos los ingenieros, las ingenieras en este entorno, que es un objetivo importante para saber nuestro alcance. Bien, eh, la idea o los puntos que vamos a tratar serían los siguientes. Hacemos una pequeña presentación para ubicar dónde estamos cuando hablamos de producción sostenible, para posteriormente pues, hablar del objetivo 12 ODS, que es de los objetivos ODS y en concreto del número 12, que nos deja muy bien definido las modalidades de consumo y producción sostenible. Y posteriormente, pues con Susana y con Rodrigo vamos a intercambiar impresiones sobre qué hay detrás de la producción, cómo influye en el futuro, estrategias, fases y ejemplos de producción. Me gusta empezar siempre estas conferencias en los últimos años, cuando hemos estado hablando de la fabricación aditiva, de la fabricación digital, con tres ámbitos. El primer ámbito es el que utilizamos como referencia, que es el de la industria 4.0. Alcance definido en el 2011, posteriormente consolidado en los años 2013-2015, y que establece una serie de paradigmas o tecnologías habilitantes, alrededor de 10-12 tecnologías que nos van a aportar unos beneficios cualitativos y cuantitativos en el entorno de la cadena de suministro, los procesos de fabricación, los procesos de diseño y, por así decirlo, en el entorno corporativo. Añadimos a esos dominios el concepto digital, porque claramente estamos hablando de tecnologías con un impacto directo en el dominio digital, ¿no? De esas áreas. De esas 12 tecnologías, pues
todos estamos de acuerdo que en estos momentos son la inteligencia artificial y posiblemente Internet de las cosas las que están marcando la tendencia principal, pero no nos olvidemos de lo que hay detrás de la ciberseguridad, del manejo de grandes volúmenes de datos, del blockchain, de la fabricación aditiva, de la simulación, de los robots autónomos, etcétera. Podemos saber qué está ocurriendo en España si vamos, como se indica ahí a la izquierda, al Observatorio de Industria.org y analizamos los informes desde el año 2018 a 2024 del impacto que está teniendo estas tecnologías en la industria y en concreto en los procesos productivos en España. Muy recomendable ver cómo los procesos industriales se están adaptando alrededor de estos paradigmas, de estas tecnologías. El segundo marco es el que establece la Unión Europea en el año 2021, posterior al periodo COVID, que es el de Industria 5.0. Importante ser conscientes que la Unión Europea ha marcado una pauta después de las tecnologías habilitadoras de la 4.0 alrededor de las personas y con un objetivo, y es que las personas y el planeta estén en el centro de toda esta transformación industrial. Por lo tanto, hay tres objetivos y tres motivaciones. Tres objetivos muy claros. Nos tenemos que centrar en las personas, hay que analizar su bienestar y buscar un modelo que realmente sea inclusivo. Tenemos que fomentar la capacidad de adaptación, esa famosa resiliencia, a partir de lo que vivimos durante el periodo de COVID y, por supuesto, la sostenibilidad, es decir, que la protección del medio ambiente y la neutralidad climática estén ahí como una referencia. Esto motiva, pues, que hay que integrar valores humanos y sociales, que habrá que hacer claramente una transición doble hacia la ecología y al mundo digital, que ya hemos visto en 4.0, y que, sin duda, la motivación también va hacia fortalecer la competitividad y la autonomía estratégica en Europa, que estamos viendo en los últimos 2 años con el tema de los motores de combustión, la transición eléctrica, etcétera. Hay que fortalecer esa competitividad. Y por último, último marco, y doy paso a mis compañeros, desde el 2015 y dentro de la Agenda 2030, pues tenemos definidos 17 objetivos de desarrollo sostenible y uno de ellos, el número 12, hace referencia a la producción y consumo responsable. Es decir, debemos garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles. Sabemos que los países industrializados con grandes ingresos están dejando una huella superior a otros países en vías de desarrollo y tenemos que buscar un compromiso global hacia cambios que realmente favorezcan el consumo y la producción sostenible. Por lo tanto, establezcamos estos tres ámbitos, apoyémonos en las tecnologías, centrémonos realmente en el desarrollo hacia la persona y posteriormente adquiramos un compromiso de consumo y producción sostenible. Así que con estos tres marcos, pues los ingenieros, las ingenieras, tenemos mucho que decir dentro de estos tres marcos en cuanto a cómo podemos influir hacia el futuro con la producción sostenible, qué fases y qué estrategias se tienen que desarrollar y bueno, pues ya hay muchos ingenieros e ingenieras que están participando y han generado aplicaciones muy concretas que queremos trasladar. Motivando a los asistentes que están en un periodo de decisión hacia una competencia vocacional, pues decir simplemente que los ingenieros, las ingenieras, en un horizonte como es el de 2030, tenemos unas expectativas fantásticas con un potencial de desarrollo, yo creo que sin límites y que realmente es muy motivador el poder participar en estos tres ámbitos buscando esa producción sostenible. Así que centrándonos en este ámbito, me gustaría a partir de ahora simplemente trasladarle a Susana y a Rodrigo pues esas primeras cuestiones que inicialmente planteábamos y que están alrededor de qué ven, cómo ven ellos la producción sostenible y cómo influye en el futuro. Así que, Susana, si te parece, te adelante y posteriormente tenemos 5 minutitos para desarrollar este tema y posteriormente, Rodrigo, pues nos das tú también tu visión. ¿Vale?
Adelante. Muy bien. Susana, te pongo el volumen. Actívalo. Ya está. Fenomenal. Perdonad. Adelante, Susana. ¿Veis mi pantalla, verdad? Sí. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias por dejarme compartir este espacio y bienvenidos a todos. Y bueno, pues contaros, como os ha dicho Mariano, que este momento la verdad es que es muy retador y muy apasionante para lo que somos los ingenieros, ya vais a ver todas las cosas que vamos a contar y que vais a poder hacer. Entonces, ¿qué entendemos por qué es la producción sostenible, no? Pues la producción sostenible pues, es una forma de fabricar, pero pensando no solo en el resultado de hoy, sino en sus consecuencias que tendrá mañana. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Pues tenemos que fabricar de forma más inteligente y más responsable. ¿Y qué significa eso? Pues significa pues, utilizar menos energía, menos agua, menos materias primas, generar menos residuos y menos emisiones. Y haciendo que todo esto además sea mejor para las personas, ¿no? Que sea todo más justo. Por tanto, no solo significa producir menos, sino lo que significa realmente es producir mejor, ¿vale? Más inteligentemente. Entonces, fijaros, tenemos un gran reto actualmente que es el cambio climático. Eh, entonces, ¿qué es lo qué significa esto? Pues además del cambio climático, hay escasez de recursos, ha aumentado la población, hay mucha contaminación y hay que mantener una buena calidad de vida. Entonces, si seguimos produciendo como veníamos haciéndolo hasta ahora, pues esto es insostenible, ¿no? Entonces, el sistema no lo puede aguantar. Entonces, tenemos que cambiar la forma de diseñar y fabricar. Os he traído aquí algunos ejemplos de producción sostenible, ¿no? De cosas que usáis cada día y que se podrían fabricar mejor. Por ejemplo, zapatillas recicladas, ¿vale? Hechas con plástico recuperado o materiales reutilizados o móviles reparables, ¿no? Que se pudiera cambiar solo la batería o la pantalla o que fuera todo modular para poder cambiarlo. Ropa sostenible, que cada vez se está poniendo más de moda, como es lógico, ¿no? Utilizando algodón orgánico, fibras recicladas, con menos agua, envases reutilizables, coches eléctricos, fábricas inteligentes. Todo esto, como veis, va incluyendo todo lo que os estoy diciendo que es esta fabricación sostenible. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos fábricas más eficientes, energías renovables, como ya os he dicho, nuevos materiales que contaminen menos, sistemas de reciclaje más avanzados, procesos industriales con menos emisiones, sensores, datos e inteligencia artificial para optimizar recursos y productos pensados para reutilizarse y para repararse fácilmente, ¿vale? Entonces, esto hay que saberlo hacer técnicamente y ahí ese es el papel que tenemos los ingenieros y las ingenieras, ¿no? El poder enfrentarnos y solucionar este gran problema al que nos enfrentamos hoy. Entonces, esto no supone frenar la innovación, esto lo que hace es orientarla mejor, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que nuestros edificios consuman menos, que los transportes sean más limpios, que haya unas baterías más eficientes, que haya elementos producidos con menos impacto, ciudades más inteligentes, procesos industriales más responsables? Todo esto, como veis, hay un montón de cosas muy retadoras y donde hay un espectro amplísimo, donde os pueden gustar más unas cosas que otras, pero tenéis un amplio, muy amplio. Entonces, todo esto hay que hacerlo, todo esto hay que diseñarlo a partir de ahora. Ya hemos empezado, pero falta mucho. Entonces, lo vais a hacer vosotros. Esto es vuestro futuro, ¿no? Entonces, bueno, Ana, si quieres... para luego continuar hablando un poquito más de las estrategias o de las fases, como ya has comentado en alguna de estas transparencias, ¿te parece que luego volvamos a este punto y que intentemos ver ahora el enfoque Sí, hacia el futuro que hacen los ingenieros que están más involucrados en estos diseños que tú has comentado, ¿no? Entonces, luego volvemos, si te parece, muy y bien. vamos a ver qué visión nos da Rodrigo. Rodrigo.
Sí, bueno, en el fondo, los puntos que ha tocado Susana tiene toda la razón del mundo y yo la parte o la visión que vengo a aportar es que creo que cómo diseñamos y cómo fabricamos las cosas al final determina cuánto vamos a consumir. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU creo que se introdujeron en 2015 y no se podían ni imaginar todo el cambio que tenemos a 2026. Entonces, en el fondo son cosas muy lógicas y de sentido común. ¿Podemos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, utilizando menos recursos, menos energía, lo que ha comentado Susana, menos material, menos residuos? Pues lo que tenemos que entender es que las cosas se hayan hecho de cierta manera hasta ahora no tiene no dice que tenga que seguir siendo así. Se han desbloqueado una serie de tecnologías que podemos aplicar a cómo estamos fabricando a día de hoy. Y para mí, la motivación última que tenías en tu presentación, Mariano, es clave, que es que tenemos un problema actualmente de eficiencia industrial. Y si una empresa consigue, pues lo que ha comentado Susana, gastar menos energía, usar menos material, tener menos desperdicio, en el fondo está siendo más barata y más competitiva. Y por eso para mí la sostenibilidad muchas veces no llega como consecuencia de mejorar el diseño. O sea, al final, perdón, al final la sostenibilidad llega como consecuencia de mejorar ese diseño y ese proceso. Entonces, para mí la motivación esa de ser más eficiente a nivel industrial es clave. Muy bien. Y Rodrigo, permíteme una Mm, pregunta. Tú que estás trabajando en una mm. multinacional, para realmente alcanzar, es decir, tu compromiso hacia la producción sostenible llega de una manera tuya, independiente o condicionada al entorno en el que tu empresa se está moviendo. Es decir, necesitas que la empresa realmente tenga ese compromiso definido para luego tú posteriormente ejercer con diferentes estrategias, como puede ser el ecodiseño, ese compromiso o no. Eres independiente y en tu día a día puedes tomar decisiones Ambas, hacia la sostenibilidad. ¿Cómo ambas. es tu entorno de compromiso sostenible? Como ingeniero, Obviamente, ¿eh? Como ingeniero. sí, sí, a ver, ambas. Y hay que entender que son pasitos de hormiga, ¿vale? Desde el punto de vista de mío como ingeniero de diseño, sí que tomamos ciertas acciones de diseño de cara a reducir el desperdicio, por ejemplo. De cara, nosotros fabricamos piezas metálicas, pues de cara a disminuir la cantidad de fundición o de material que utilizamos en una fundición porque queramos ser más sostenibles o porque yo piense en ser más sostenible en mi producción, bueno, es una consecuencia secundaria de querer gastar menos dinero en una pieza, ¿vale? Sí que es cierto que de cara a mi empresa, pues sí que nos piden tomar ciertas acciones que hagan que la empresa sea más sostenible, pero suelen ser acciones más vinculadas a la producción del día a día, como por ejemplo, os pongo un ejemplo que es filtrar el agua que utilizamos con aceite en nuestra propia empresa, en vez de externalizarlo. Pues bueno, Vale. tenemos una motivación, por así decirlo, compartida, pero en el día a día son pasitos de hormiga que se dan, que bueno, al final del día pues sí que suman. Y trabajamos a la vez todas las posibles estrategias, es decir, ecoeficiencia, economía circular, ecodiseño, energías renovables, o se le da prioridad a una u otra. ¿Cómo? Y cada uno mira en su propio jardín. Entonces, lo que has comentado, para mí el ecodiseño, yo no lo llamo ecodiseño, yo lo llamo diseño o buen diseño. Entonces, en el fondo, intentamos optimizar todo lo que podemos nuestros propios diseños. Y como consecuencia es lo que te he comentado antes, somos sostenibles o intentamos ser lo más sostenibles posible. Pero en Ujú. el fondo es una estrategia de eficiencia industrial, Muy bien, ser competitivos en el mercado. muy bien, muy bien. Susana, ¿qué opinas respecto a estas estrategias de desarrollo de la producción sostenible? Tu experiencia, tu contacto con el mundo empresarial y además del académico,
¿Ves alguna tendencia más clara hacia un ecodiseño o energías renovables o una economía circular? La voz, la voz. El micrófono, Susana, micrófono. Ahora, Ay, Dios. ahora, Susana. Vale. Pues nada, digo que estoy con Rodrigo en que realmente, a ver, esperaros, que me he puesto en las conclusiones las Ay, estrategias. muy bien. eh, que en realidad, en mi experiencia, todo va en paralelo. O sea, tú tienes que tener en cuenta en tus procesos esa ecoeficiencia, es decir, tienes que producir con menos recursos, tienes que ser competitivo, tienes que intentar reducir el consumo energético, tienes que optimizar tus materias primas y el coste de tus materias primas, tienes que reducir los residuos, o sea, pero a la vez tienes que diseñar considerando su impacto ambiental desde el principio. Entonces, y a la vez tienes que intentar seguir un modelo de economía circular, es decir, reducir todo esto, pero reutilizando, pero reciclando, refabricando lo que puedas para que no sea desperdicio. Entonces, yo creo que va todo absolutamente en paralelo. Como dice Rodrigo, pues según cuál sea tu parte de la cadena de valor, en la industria, pues te centrarás más en unos o en otros, pero en general en fabricación, desde luego un fabricante tiene que tocar todos los palos a la vez, ¿no? De hecho, si cogemos, por ejemplo, estas estrategias que os estoy mostrando en pantalla, pues tú puedes utilizar menos recursos, por ejemplo, imaginaros, menos energía, pero además utilizando energías renovables, ¿no? Teniendo una central o poniendo paneles fotovoltaicos en los tejados de tu fábrica para pues contaminar menos por un lado, para ser autosuficiente con tu energía, a la vez puedes poner, por ejemplo, todo la iluminación con LEDs que consuman menos. A su vez, el diseño de tus productos puedes tener en cuenta todo este impacto ambiental y que se puedan reciclar y qué va a hacer el cliente después de utilizarlo, si lo tira directamente a la basura o se puede recoger y recuperar alguna parte. Y luego, por supuesto, el tema de digitalización e industria 4.0, que ya lo has mencionado tú en tu introducción, Mariano, cómo gracias a la tecnología se está pudiendo optimizar los procesos, mejorar la eficiencia energética, reducir desperdicios. El tema del Internet of Things está siendo clave, la inteligencia artificial también, los gemelos digitales y los datos. O sea, el Business Analytics está siendo también muy clave en la industria para poder analizar todos los datos de lo que se va fabricando, ¿no? Incluso de clientes, nos podríamos ir Sí, al otro sí. lado. Muy bien. Rodrigo, como ingeniero que ejerces desde las 8 de la mañana hasta el final de la jornada, en esa transparencia que nos ha indicado, que nos ha mostrado Susana en cuanto a estrategias, no te digo cuáles tocas, porque posiblemente sea una combinación, pero ¿cuál es la que realmente está ahí siempre predominando? En tu día a día, como un ingeniero que está en un entorno de innovación, de investigación, de desarrollo. Yo, de nuevo, sobre todo el diseño y desde mi punto de vista de ingeniero de diseño, siempre muy relacionado, muy vinculado con los encargados del suministro, con el llamado supply chain. Y Muy ser bien. muy consciente de lo que cuesta cada gramo de material que tú introduces en un diseño, ser consciente de cada decisión que tú tomas a la hora de hacer una geometría u otra, eh, ser consciente por ejemplo, cómo de bien o de mal
se utiliza el material que tú vas a añadir. Y no solo eso, sino una vez que tú lo diseñas, lo que cuesta transportarlo de un sitio a otro. Porque todas las decisiones que tú has tomado en esa cadena luego influyen tanto en un posterior montaje, como luego en una puesta en servicio, como en una posible reparación. Entonces, tener esa visión holística de todo el proceso te lleva a intentar entender dónde optimizar. Luego, Rodrigo, tú trabajas en una multinacional, estás con compañeros que deberían o que deberíais tener los mismos criterios diseñando, innovando en Madrid, en España, como el que lo está haciendo en París, Francia. Eh, ¿Detectas competencia sana, digamos, entre vosotros en base a quién utiliza una estrategia sostenible más real o mejor planteada que otros? Es decir, ¿podrías llegar a encontrarte con que se decide poner en marcha una producción en otro país por haber tenido una estrategia correcta? Sí, pero en el fondo el euro manda, o el dólar. Entonces, lo que sí noto entre compañeros es una diferencia en filosofías de diseño. Es decir, por ejemplo, los americanos son muchísimo más prácticos a la hora de diseñar y sacar un producto rápidamente al mercado, mientras que, por ejemplo, los alemanes o los franceses prefieren pasarse mucho más tiempo en una etapa previa de diseño, análisis, eh, antes que ponerse a fabricar. Entonces, quizás los americanos en ese sentido están siendo menos sostenibles, pero sí que es cierto que con una capacidad de iteración más rápida y siendo más flexibles, puedes luego optimizar algo más. Ujú. Es una pregunta complicada. Es una Vale. pregunta complicada porque en el fondo todos tenemos una visión del producto y todos, en función de nuestras experiencias y lo que vemos alrededor, tomamos unas acciones y tomamos otras. Pero lo que es cierto es que un ingeniero o una ingeniera en estos momentos tiene como tienes tú, debe tener, como tienes tú una visión global, internacional y pensar en la sostenibilidad no solamente en un ámbito local, en un entorno local, sino pensar que es que tu producto, tu innovación es de ámbito internacional, es global. Bueno, y tenemos que asumir que nuestros diseños van a ser globales. Y si no están siendo globales, tenemos que pensar muy bien por qué. Porque si queremos ser competitivos, ya hay que mirar el mundo entero, ya no vale mirar regiones. Vale, vale, fenomenal. Estupendo. Susana, teníamos también un planteamiento alrededor de si queremos ser sostenibles o provocar una producción sostenible, es decir, como empresa, ¿qué fases tendríamos que seguir o qué etapas son las que había que ir realizando para poder acercarnos a una estrategia sostenible? ¿Qué nos dices? Pues mira, os he puesto aquí un esquema de cuáles serían un proceso típico, ¿no? De varias etapas y luego he puesto un ejemplo, a lo mejor para que lo entiendan mejor esta gente joven. Ujú. Primero hay que hacer un diagnóstico inicial, ¿no? Es, por ejemplo, evaluar pues cuánto estamos consumiendo energéticamente, cuánto nos están costando nuestras materias primas y qué tipo de materias primas estamos utilizando, qué residuos estamos generando, cuántas emisiones, o sea, es decir, un análisis del ciclo de vida, ¿no? Esto tenemos también otra herramienta que son las auditorías ambientales, donde todo esto lo podemos ir cuantificando. Una vez que tenemos el diagnóstico, es decir, cuál es nuestra situación de partida, hay que definir objetivos, ¿vale? ¿Qué es lo que queremos conseguir? ¿Vale? Objetivos realistas, que no sean tampoco demasiado ambiciosos, porque si no, al final, el tomar acciones es muy complicado. Pero sí que objetivos que veamos que son ambiciosos en el sentido de que van a suponer una reducción alcanzable e importante para la empresa. Por ejemplo, podemos decir, vamos a reducir nuestro consumo energético un 20%, esa es nuestra meta, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo lo podemos hacer. En todo el proceso, en todo este consumo energético en que estamos consumiendo, ¿cómo podemos reducirlo? O cómo podemos reducir los residuos en un 30%, ¿vale? O
si podemos utilizar materiales reciclados en parte de nuestro proceso productivo, ¿vale? Entonces, es ir aplicando mejoras para conseguir estos objetivos, ya sean procesos, en la maquinaria, en los materiales, en la logística. Ahora, en el ejemplo que os voy a poner, lo vais a poder ver. Una vez que tenemos los objetivos claros, pasaríamos a rediseñar los procesos. Esto es muy, 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 muy de los ingenieros, que es analizar el proceso desde el principio hasta el final e ir viendo dónde se pueden aplicar estas mejoras. Vamos analizando cuáles son los puntos a mejorar en cualquiera de estos puntos que ya os he dicho y ver cómo lo vamos a atacar o qué medidas, qué acciones vamos a tomar. Una vez que hemos aplicado esas mejoras, vamos a implementar pues, tecnologías sostenibles, ¿vale? Vamos a ver qué sistemas de eficiencia energética podemos utilizar, qué vamos a poder reciclar de manera interna, que eso nos va a suponer al final un ahorro de costes importante, y cómo podemos hacer la automatización de ciertas tareas que a lo mejor ahora no se están haciendo de manera automática, de forma automática. ¿Vale? Eso al final lo que hace es lo que os digo, reducir costes, reducir tiempos, que también es importante. Y por último, el tema de la mejora continua, ¿no? Evaluamos lo que hemos implementado y establecemos, medimos si las cosas han mejorado y han funcionado muy bien, pues lo establecemos como un estándar para seguir haciéndolo, y si no, en cualquier caso, volvemos a meterlo en un loop de cómo lo podemos volver a mejorar, siempre en un sistema de mejora continua. Podemos medir indicadores como puede ser la huella de carbono o el consumo energético o la productividad, ¿vale? Y en función de cómo vayamos mejorando, pues vamos tomando más medidas, ¿vale? Entonces, por ejemplo, he puesto aquí en un móvil, ¿no? Que vosotros usáis todos los días el móvil y es un producto que os puede resultar bastante cercano. Pues, claro, un móvil tienes la fase desde de dónde se extraen los materiales de un móvil hasta que lo tenéis vosotros en vuestra mano, en vuestras manos y utilizarlo, ¿vale? Entonces, primero es la extracción de los materiales, que dentro de esos materiales hay de todo, porque hay desde tierras raras para la parte electrónica hasta plásticos que son ya compuestos más químicos y más elaborados. Pero hay que sacar el material de algún sitio. Luego hay que fabricarlo, diseñarlo, fabricarlo, montarlo, transportarlo, porque luego es otra cosa que también ha comentado también Rodrigo, no es solo dónde lo fabrico o de dónde saco los materiales, sino traerlos hasta aquí o llevarlos hasta donde sea necesario. El embalaje es otro tema que también es importante, es cómo empaqueto yo este producto que voy a vender, si puedo reducir la cantidad de material en el que va a ir envuelto mi producto y además que sea menos contaminante, y cuando llega a vuestras manos, ¿no? ¿Podemos hacer todo esto de una forma más inteligente? Pues claro que sí. Para eso estamos aquí los ingenieros. Pues en todo este proceso, por ejemplo, de fabricación de un móvil, ¿cómo podemos fabricarlo pues más eficientemente, como os he dicho en la transparencia anterior, con menos recursos, con energías más limpias, cómo podemos transportarlo de una manera más eficiente o en un sitio más cercano, cómo podemos diseñarlo desde el principio para que luego su reparación, en vez de tener que tirar el móvil entero, podamos repararlo por partes, en fin, muchas cosas. ¿Veis? Que en un producto hay muchísimas fases hasta que llega a las manos del consumidor final. Y los ingenieros, en nuestras manos está todo el proceso, todo, desde lo que os decía, desde coger la extracción de materiales hasta diseñar, hasta que llega a las manos del cliente. Y ahí hay Fenomenal.
Fenomenal. Rodrigo, aprovechando esta transparencia y la anterior, en la que al analizar las fases de implantación había unos objetivos, como es este ejemplo, en tu día a día, ¿tienes ahora mismo un objetivo definido eh, que vaya en la línea de de la producción sostenible? Como tal, no, porque desde mi empresa o tal y como lo hacemos nosotros, nosotros diseñamos los productos de tal manera que puedan ser fabricados en cualquier parte del mundo. No tanto buscando mejores costes en lugares donde la producción es más barata, sino en el sentido en el que podamos acercar esa producción o ser polivalentes en el sentido de utilizar cualquiera de nuestras fábricas para fabricar estos productos, ¿vale? Ujú. Sí que es cierto que, bueno, dependiendo de ciertas regiones, pues, os pongo entrando mucho en detalle, hay ciertos aceros que son más comunes en Europa que en Estados Unidos, ciertos grados de acero. Pues sí que nos obligamos a utilizar la digitalización para hacer pequeñas modificaciones en esos productos de tal manera que sea fabricable en cualquier parte del mundo. Entonces, sí que estamos siendo flexibles a la hora de, por ejemplo, en la diapositiva que tiene Susana, en minimizar el transporte de piezas o sobre todo minimizar el transporte de producto acabado. Y por ejemplo, con el uso de tecnologías digitales, como en este caso puede ser la fabricación aditiva y el diseño o topológico de optimización topológica para optimizar masa gracias a la fabricación aditiva, ahí sí tenéis algún objetivo en el uso de esas tecnologías habilitadoras que vimos en la 4.0. Claro, es que esto es a lo que volvíamos al principio. Como tal, no hay un objetivo, pero sería muy necio por nuestra parte no utilizar esas tecnologías habilitantes. Ujú. Es decir, yo no necesito que me venga nadie para decirme que debería utilizar la impresión 3D para hacer un prototipado rápido de cierta pieza. Es que yo conozco la tecnología, sé las capacidades que tienes, debo usarla. Debo usarla para ser competitivo contra otras empresas en este mercado. Vale, vale, fenomenal, estupendo, estupendo. Muy bien, nos quedan 20 minutitos y vamos a dejar de estos 10 minutitos para alguna pregunta que ya tenemos aquí en el chat. Si os parece, vamos a comentar esta última parte, pensando en vuestra experiencia, con ejemplos que podamos comentar en donde realmente haya criterios ya de producción sostenible. ¿Nos trasladáis ejemplos en el día a día, Susana, Rodrigo? Sí, sí, sí. Vamos, o sea, yo para que se hagan nuestros alumnos que nos están escuchando una idea de lo que yo trabajo, yo hago bombas hidráulicas, ¿vale? Entonces, estas bombas hidráulicas se utilizan pues refinerías, centrales eléctricas, plantas químicas, potabilización de agua y este número no sé de dónde viene, pero se dice que un 20% de la energía mundial se consume en bombeo de líquidos. Entonces, si nosotros de cada bomba que diseñamos y fabricamos podemos perder un poquito más de tiempo y hacerla unas décimas más eficiente, porcentuales más eficiente, podéis imaginaros la gran escala, el consumo mundial de energía que se podría ahorrar. Y bueno, y que de hecho ahorramos. Y ya solo confiamos en nuestros clientes para que compren nuestros productos y los instalen en sus plantas, llevándose ellos ese beneficio de tener una maquinaria más eficiente. Muy bien. ¿Le haces llegar a tu cliente, que es una de las cuestiones que hay en el chat y que aprovecho para responderla? ¿Tu empresa hace llegar al cliente vuestro compromiso con la sostenibilidad? Es decir, ¿el cliente sabe que Flowserve que está diseñando esas bombas buscando un impacto sostenible? Sí, sobre todo porque es uno de nuestros principales argumentos de venta. Muy Nosotros bien, decimos, oye, quizás mi modelo de bomba es un pelín más caro que el de la competencia, pero en el ciclo de vida te va a salir más barato. muy bien. Y eso el cliente lo mira, especialmente cuando tienes unas bombas que consumen megavatios, ahorrarse Sí, unas décimas le viene bien.
No, desde luego es un potencial tremendo. Mm. Susana, ¿nos das un poco tu visión sobre aplicaciones y... Sí, yo he preparado algunos ejemplos, pero vamos, que reforzar un poco la idea de Rodrigo, ¿no? Que ahora mismo el mercado está muy sensibilizado con el tema de la sostenibilidad, con lo cual un argumento de venta bueno es todo este tema pues de consumir menos, que a la larga le va a salir mejor a ellos, por supuesto, pero esto además está reforzado con todo el tema del regulatorio. O sea, es que ahora mismo Europa, que es donde estamos nosotros, tiene una normativa importante en donde nos está forzando a toda la industria a que su compromiso sea real para trasladarlo después pues a todo el mercado, ¿no? Entonces, bueno, pues hay dos fuerzas importantes. Uno es el tema regulatorio y otro el tema de mercado, ¿no? Que yo creo que el cliente lo pide y hay que dárselo. Entonces os voy a compartir algunos para que estos chicos vean cosas que entiendan, que a lo mejor si nos vamos a cosas más técnicas a lo mejor no lo ven, pero por ejemplo, ¿cómo podemos aplicar la sostenibilidad? Por ejemplo, en zapatillas hechas con materiales reciclados, ¿no? Por ejemplo, deportivas, utilizando plástico recogido del mar o materiales reciclados. Esto también, por ejemplo, lo utiliza EcoAlf, no solo las Sí, sí. zapatillas, ¿no? En textil, ¿no? Que con redes del mar pues ha hecho una propuesta de valor al mercado donde muchos se lo compran, ¿no? Y es una idea pues muy buena. Otra puede ser las botellas reutilizables o reciclables, ¿vale? En vez de usar envases de usar y tirar, ¿vale? Pues diseñar botellas que se puedan reutilizar muchas veces, ¿vale? O reciclarse fácilmente. ¿Qué es lo importante aquí? Pues que haya cada vez menos residuos y menos materias primas nuevas. Como hemos dicho al principio de esta presentación, los recursos son escasos y fabricamos una barbaridad, con lo cual hay que ver cómo podemos volver a meter en el sistema lo que ya se está utilizando. Los coches eléctricos o híbridos, tenéis el caso de Tesla, de BMW o de muchos, ¿no? Porque cada vez todos los fabricantes están apostando por la movilidad eléctrica, ¿no? Pero la movilidad eléctrica es importante, pero cómo se fabrican esos coches también es muy importante, porque estábamos diciendo que hacemos el análisis de ciclo de vida completo, es decir, todo lo que hay detrás del producto, todo eso, cómo se fabrica, es importantísima. Entonces, la producción también tiene que ser sostenible, ¿vale? Luego, como os he dicho, la ropa fabricada con algodón orgánico o con fibras recicladas. Esto Inditex se metió ya hace muchos años con esto, ¿vale? Entonces, intentando reducir pues, el uso de agua, pesticidas, materiales vírgenes. De hecho, Inditex está investigando en cómo reciclar, que no es nada fácil y es bastante caro, fibras sintéticas para poder volver a hacer otra ropa. Bueno, pues es una manera bastante visual de ver cómo podemos aplicar la sostenibilidad, ¿no? Luego los móviles, que ya les decía antes, ¿no? Diseñados, o los portátiles, me da igual, para que durar más y poder repararse con piezas sustituibles, que no tengas, que se te estropea el móvil y no lo tengas que tirar, o el iPad o lo que sea entero, ¿no? Que tuvieras pues como unos módulos para poder cambiar solo una parte. Por Bien. ejemplo, alimentos también, ¿no? Cuando vas a comprar hay un montón de productos que tienen muchísimo plástico, muchísimo plástico. Entonces, bueno, ¿cómo podemos, y luego también cómo se cultivan, con cuánta agua, qué es lo que hay detrás de todo eso, ¿no? O los edificios construidos con materiales sostenibles, eso también lo podéis visualizar fácilmente. Las bicicletas o patinetes compartidos, ¿vale? Que esto, diría yo, no solo las bicicletas y los patinetes, que es lo que utilizáis, sino también los coches, el car sharing, todo esto es para un uso más eficiente de los recursos. Yo estoy convencida de que a futuro no vamos a estar en una sociedad donde cada familia tiene un coche, dos o tres. O sea, yo creo de verdad que a futuro se va a utilizar mucho la movilidad compartida.
que tú utilizas un coche, lo sueltas y cuando lo vuelvas a necesitar lo volverás a coger, pero no es tuyo, sino lo que hay ahora mismo de car sharing, ¿no? Esta movilidad eléctrica. Luego los muebles hechos con madera reciclada, que esto también ya lo puso en marcha IKEA hace mucho y que sus bosques tienen una certificación. Aquí detrás de todo esto está la regulación que os comentaba antes, como, bueno, pues si tú llevas un sellito en donde tú le dices al mercado que eres responsable con los bosques que estás talando y estás siendo respetuoso para no cargarte todo el ecosistema, bueno, pues estás contribuyendo a la sostenibilidad del planeta, que decíamos antes, ¿vale? Estás haciendo un uso responsable de esos recursos. Y luego las fábricas inteligentes, que has hablado tú también de la industria 4.0 o 6.0 o lo que haga falta, ¿vale? Que es cómo podemos llevar toda esta parte tecnológica para evitar, para que se fabrique más eficientemente y se reduzca el material, ¿vale? Entonces, pues lanzar el mensaje, pues aquí que la tecnología es importantísima para ayudar a esta sostenibilidad que es un reto, como hemos dicho al principio. Muy bien. Permitidme dos preguntas y entramos ya de lleno en las cuestiones que nos surgen por el chat. Rodrigo, una primera pregunta. ¿La sostenibilidad en tu empresa o en un entorno similar al en el que tú trabajas eh, está condicionada a un departamento de sostenibilidad? Es decir, ¿existe un departamento de sostenibilidad o hay una distribución de la sostenibilidad por los departamentos? Es decir, ¿cómo tú como ingeniero asumes ese compromiso? ¿Cómo te llega? En mi empresa sí que tenemos un departamento encargado no solo directamente de la sostenibilidad, sino es el mismo departamento que se encarga de temas de riesgos laborales, riesgos ¿cómo le llaman? Environmental. Eh, entonces sí que tenemos un departamento encargado de, sobre todo, cumplir la regulación, en nuestro caso en Madrid, española, pero además no tenemos un departamento, o sea, no hay una directiva como tal de ser sostenibles. Todos lo aplicamos de motu propio, pero de nuevo, con incentivos económicos y con incentivos de ser más competitivo. Ujú. Muy bien, muy bien. Susana, tenemos otra pregunta que está relacionada con el ejercicio de la profesión. Cuando un ingeniero o ingeniera termina su formación a través del grado o del máster, ¿se compromete ya directamente, trabaja ya directamente con la sostenibilidad o, o tiene que formarse de una manera más especializada? No, para nada. Tú empiezas trabajando, a ver, un ingeniero es que tiene un campo amplísimo, ¿no? Pero si estamos hablando de sostenibilidad y fabricación sostenible, que es un poco el tema que nos ocupa, esto ya está metido en el ADN de las empresas. Entonces, tú no te tienes que formar en nada. Esto ya está en el modus operandi de las empresas. Entonces, tú ya sabes que tienes que ser eficiente fabricando. Entonces, ya buscarás la manera de utilizar menos recursos de todo tipo, energéticos, de materia prima. A ver, es que si no te cierran la fábrica. Entonces, tú tienes una rentabilidad y una productividad que conseguir. Hay unos KPIs, unos indicadores de tu fábrica a los que tienes que llegar. Entonces, para conseguir esos KPIs, todo este tema del que estamos hablando está muy involucrado. Entonces, no hace falta que te formes en nada de esto, es que está ya metido Vale. en el modus operandi. Lo que tienes que tener clarísimo es que las fábricas tienen que ser eficientes y sostenibles. Vale, Entonces, vale. pues en Permitidme, todo. permitidme una última pregunta, Susana, Rodrigo. Empiezo por Rodrigo y termino por ti, Susana. Muy directa, que yo creo que también puede servirnos como mensaje final, ¿no? Es decir, ¿consideráis en vuestro día a día y en vuestro entorno y cómo estáis involucrados con la sostenibilidad que es una obligación, digamos, ambiental?
¿O realmente como ingenieros, ingenieras, os sentís capaces de transformar el día a día para ser más eficientes, innovadores, competitivos? ¿Cómo sentís? ¿Más obligados ambientalmente o realmente con todo ese potencial transformador que puede tener un ingeniero, que puede tener una ingeniera? Yo personalmente, Mariano, y yo soy una persona que aprovecha mucho la naturaleza y la disfruta mucho. Mi motivación personal no viene, no viene por el punto de vista de cuidar el medio ambiente, que lo cuido, sino por el hecho de ser competitivos y ser más eficientes a nivel global. Pero simplemente por el hecho de ser más competitivos y estar un paso por delante. ¿Te ves como ingeniero o compañeras ingenieras? ¿Te ves realmente con potencial transformador? ¿En tu entorno realmente te consideras con ese potencial? Por supuesto, y te pondré un ejemplo. En mi empresa hay incentivos de cara a nivel premios, de cara a mejorar procesos. Es decir, si se ve cierta ineficiencia, se puede reportar, hay un proceso oficial y pues te puedes llevar un incentivo económico. Y te diría que la mayor parte de las personas que hacemos esos reportes y que llegan a buen puerto y mejoran esa eficiencia, somos ingenieros. Muy bien. Somos ingenieros porque somos capaces de pensar cómo mejorar el proceso de forma global. Que no quiere decir que que otras personas no lo hagan, porque muchas veces son cosas lógicas que simplemente por falta de tiempo no se llevan a cabo. Pero bueno, alguien tiene que apuntarlas y decir, esto se puede mejorar. Muy Y bien, la mayor parte de las veces somos los ingenieros. muy bien. Y Susana, ¿cómo te ves? ¿Con obligación ambiental o con capacidad transformadora? Pues yo me veo, a ver, con capacidad transformadora y además responsable de esa transformación. O sea, yo creo que tenemos una responsabilidad ética con las capacidades que tenemos de transformar el mundo que nos rodea. Entonces, por supuesto que es verdad lo que dice Rodrigo, que hay que ser competitivo, sí, pero competitivo con detrás todos run que de la sostenibilidad. Oye, yo puedo pintar, estoy pensando en los productos, unos productos que estamos diseñando nosotros, con una pintura que sea respetuosa con el medio ambiente y otra que no. A lo mejor me sale más barato la que no, pero es que yo quiero algo que sea respetuoso con el medio ambiente. Con lo cual, hombre, en nuestras manos y en nuestras decisiones está el ir transformando esto y el ir, además, somos agentes que tenemos que a toda esta sociedad que está a nuestro alrededor hacerle ver que es que somos capaces de transformarlo y que son decisiones importantísimas y que están en nuestras manos el poder tomarlas. Muy bien. Pues vamos a ir terminando. Lanzamos, si queréis, un mensaje final hacia los futuros ingenieros, ingenieras que nos estén escuchando, que nos vayan a ver a partir de esta videoconferencia. Así que, bueno, simplemente si os apetece ese mensaje final hacia alumnos que están vía bachillerato, vía ciclo de grado medio, grado superior en plena formación secundaria y que se plantean una formación universitaria. Como ingenieros e ingenieras, ¿qué les trasladamos en relación a esta sostenibilidad, Rodrigo? Por mi parte, de verdad, ser ingeniero te da la opción de diseñar el mundo en el que vives y te Bien. da la opción de tomar ciertas decisiones. Y yo me he llevado mucho orgullo de ver productos en el mercado y pensar, esa geometría o esa máquina la he diseñado yo. Entonces, desde ese punto de vista es muy motivador. Sí que es cierto que no es fácil, es una carrera dura, pero creo que merece la pena. Estupendo, muy bien. Susana, ¿qué les trasladamos? Pues mira, yo les diría que el ingeniero tiene unas posibilidades brutales, que hay cosas súper bonitas, que además el abanico es amplísimo, porque aquí estamos hablando de fabricación, pero podemos hablar de muchas otras cosas, si os gustan más. Que es verdad que el camino es un poco más duro que otros, pero que no tenéis que pensar en cómo
en el camino, sino en lo que queréis hacer de mayores, porque vais a estudiar 5 años y vais a trabajar toda la vida. Entonces, pensad en lo que queréis trabajar, si os gusta, y que es una inversión de 5 añitos o 6 para conseguir lo que vais a hacer durante toda la vida. Entonces, pensar en lo que os gusta, no en cómo hay que conseguirlo. No seáis cortoplacistas, sino que miréis hacia adelante. Eso es lo que os diría. Además, habría que añadir que como ingenieros e ingenieras tenemos muchísimas áreas de conocimiento. Pues podemos pensar en el entorno aeronáutico, naval, agrónomo, industrial, teleco, biomédico. Es espectacular las áreas donde podemos aportar transformación, innovación hacia el futuro y por lo tanto, ojalá muchos de nuestros alumnos y los que nos están escuchando quieran iniciarse en alguna de esas áreas como ingenieros, como ingenieras, así que fenomenal. Bueno, pues no tengo nada más que volver a agradecer al instituto esta oportunidad. José Ramón, gracias. Antonio, gracias de nuevo. Constanza, Rodrigo, un placer, como siempre. Igualmente. Eres una referencia entre los ingenieros y siempre intentaremos detectar tu opinión. Y Susana, pues un lujazo, porque tu visión global nos da un punto de vista también muy interesante. Y José Ramón, nada Vale, más. pues Un nada más placer. que deciros que muchas gracias a los tres por esta charla tan interesante. Y pues nada, pues esperamos, contamos con vosotros para otros cursos. Eso está Muchas hecho. Gracias gracias. en nombre del Instituto de Ingeniería. Muy bien, un placer. Gracias. Hasta luego. Pronto. Gracias. Hasta Adiós. luego.